Muy bien, continuamos entonces con el tema de la prueba de referencia. Y les estaba diciendo que con respecto a la validez de la prueba de referencia en general y en concreto en estos casos de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, eh, básicamente la respuesta de la Corte es interesante porque busca algo de justicia material en casos de extrema gravedad, pero tenemos que ser conscientes de que implica unos sacrificios muy importantes en términos del derecho de defensa, del derecho de contradicción de las partes, que es de la defensa, que es parte fundamental del macro derecho a la defensa, y que estamos sacrificando en este punto garantías procesales eh, con el objetivo de dar algo de justicia material y que eso en muchos casos nos puede llevar incluso a condenas pues erróneas, a errores judiciales. Y me gusta, quería resaltarles esto particularmente porque, como ya les he dicho en algún momento durante el semestre, yo creo que nosotros tenemos un gran problema en la cultura jurídica colombiana y es que nos encanta ver el derecho como un todo armónico, coherente, donde todo casa, donde no tenemos contradicciones, donde no hacemos sacrificios, y eso es mentira. El derecho es un escenario donde encontramos discusiones valorativas todo el tiempo, donde se enfrentan valores relevantes de ambos lados, con razones importantes para que los defendamos, y en muchos eventos tenemos que hacer sacrificios. Y cuando somos honestos, cuando somos transparentes con respecto a esos temas, entendemos mucho mejor los problemas y no hacemos ciertos ocultamientos para tratar de dar una visión de un derecho del todo coherente, del todo armónico, etcétera. Yo creo que ese problemita nos viene de nuestra cultura jurídica, de nuestras bases de la cultura jurídica, que están en el formalismo de la exégesis francesa, porque en esas etapas, pues, postrevolucionarias, inmediatamente después de la Revolución Francesa, creímos mucho en la armonía del derecho. Creímos que el legislador podía montar todo un esquema de normas que fuera coherente, que fuera completo, en donde no hubiera vacíos, donde no hubiera lagunas, donde todos los conflictos normativos podrían ser solucionados a partir de unas reglas muy simples, donde la interpretación era pues autoevidente, no había problemas de interpretación de las normas. Y eso a pesar de que pues ya lo hemos cuestionado amplísimamente en la teoría jurídica, en la doctrina constitucional, etcétera, lo tenemos un poquito arraigado detrás de nuestras cabezas. Y nos lleva a que casi que por instinto, como por nuestra base cultural, nos lleva a pensar el derecho como una armonía, cuando no es tan así, y creo que eso nos lleva a conflictos importantes. Me desvío un poco del tema, pero bueno. A los que les interese ese tema de la cultura jurídica y en especial de la cultura jurídica colombiana, el libro clave, el libro hito en Colombia es Teoría Impura del Derecho de Diego López, que les recomiendo ampliamente. ¿Qué era lo que está diciendo? Ya. Entonces, con respecto a la prueba de referencia, estábamos hablando de algunas características adicionales y es que son que esta prueba no es suficiente para justificar una condena porque no se puede condenar exclusivamente eh, en virtud de pruebas de referencia. Adicionalmente, se aclara que la prueba de referencia debe ser solicitada en audiencia preparatoria como cualquier otra prueba y que allí pues será el juez de conocimiento quien hará un examen exhaustivo de si en el caso concreto es admisible la prueba de referencia en virtud de que se presentan algunas de las causales excepcionales que justifican su admisión. Y por último, es importante aclarar que prueba de referencia no es lo mismo que testimonio de oídas, porque existe esa confusión de manera muy arraigada en la doctrina procesal continental
y en la doctrina procesal tradicional colombiana. Entonces, prueba de referencia es lo que les estoy diciendo. Es una declaración a la que se le da validez como prueba en el juicio a pesar de no ser rendida en juicio. ¿Listo? Testimonio de oídas es otra cosa. Es un testimonio cuyo contenido nos hace referencia a un conocimiento que el testigo no tiene, no ha obtenido directamente, sino que ha obtenido indirectamente. La regla general en cuanto a la prueba testimonial es que el testigo debe declarar lo que conoce directamente, lo que ha percibido directamente a través de sus sentidos. Pero excepcionalmente se le puede dar validez no a lo que el testigo percibió directamente, sino a lo que al testigo le contaron, lo que el testigo nos refiere de manera indirecta. Por regla general, el testimonio de oídas se descarta porque queremos que nos den información directa, pero en casos excepcionales en los que, por ejemplo, no existe testigo directo de los hechos, y en los que se puede acreditar de alguna manera la fiabilidad del testimonio de oídas en cuanto a, eh, a acreditar quién le dijo al testigo que está declarando lo que nos está acreditando ahora, porque eso es confiable, porque eso es coherente, etcétera, puede dársele algún valor probatorio al testimonio de oídas. Existe la misma regla en cuanto al testimonio de oídas que existe frente a la prueba de referencia, y es que no se puede condenar exclusivamente a partir de testimonios de oídas. Y ya será el juez el que en su ejercicio de valoración probatoria revisa qué tanto confía en lo que acredita un testigo de oídas. La noción madre de la idea de prueba de referencia en el contexto del proceso colombiano es la noción de hearsay evidence, que viene del procedimiento de los Estados Unidos. Y esta noción de hearsay evidence equivale en su contenido a lo que en el procedimiento colombiano catalogamos como prueba de referencia. Es lo mismo. Listo. Entonces, así las cosas, para cerrar, hablaremos de otros dos tipos de prueba de manera muy rápida. Tenemos la prueba de refutación, y la prueba de refutación se caracteriza porque su finalidad no es demostrar algún elemento relevante para la teoría del caso de la parte que la presenta, sino que su única finalidad es la refutación de una prueba que presenta la contraparte. Se dirige a controvertir una prueba de la contraparte y no a demostrar un elemento relevante para la teoría del caso. ¿Qué aspectos de la prueba de la contraparte se pueden buscar refutar? Cualquiera. La credibilidad, la legalidad, la mismidad, la suficiencia, cualquier aspecto trascendente de su alcance, etc. Y una característica muy particular de la prueba de refutación es que no se solicita en la audiencia preparatoria, sino que se solicita directamente en el juicio oral cuando la contraparte advierte que cuenta con la posibilidad de aportar una prueba que refute algún elemento muy relevante de la que está presentando su contraparte. Y en ese momento hará la solicitud correspondiente al juez, que hará la evaluación de si es admisible o no la prueba de refutación en el caso, y tomará una decisión que de manera excepcional no admite recursos. O sea, ya sabemos las reglas de la admisión de la prueba, que cuando una prueba es admitida, admite recurso a reposición; cuando es inadmitida, admite reposición en subsidio de apelación. Pero en este caso concreto, frente a la prueba de refutación, no se admite recurso alguno. Frente a la decisión sobre la prueba de refutación, no se admite recurso alguno. Todo esto está desarrollado en la jurisprudencia que aquí les cito. Bien, y tenemos la prueba anticipada,
que tiene también unas características particulares y es que es una prueba que se practica con las formalidades propias del juicio, pero antes de que se celebre el juicio oral, por unas circunstancias excepcionales que necesariamente se deben presentar. Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias excepcionales? Motivos de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio. Los casos típicos son el caso del testigo que está gravemente enfermo, que sospechamos que puede morir antes del juicio oral y que la información que va a aportar al caso es absolutamente relevante. Entonces realizamos la prueba anticipada. Y el otro caso es el testigo que se va a ir de manera permanente al extranjero y por lo tanto no se va a poder contar con su testimonio en el juicio oral y por lo tanto se busca la realización de la prueba anticipada. ¿Cuáles son las formalidades de esta prueba? Que se practique ante el juez de control de garantías, que sea solicitado por alguna de las partes legitimadas y que se practique en la audiencia pública y con observancia de las reglas previstas para la práctica de las pruebas en juicio. Es decir, todo igual. Se tiene que acreditar el testigo, se tiene que interrogar, existirá la posibilidad del contrainterrogatorio, del redirecto, del recontradirecto, el juez podrá participar guiando, digamos, haciendo observaciones al testimonio en casos excepcionales, podrá hacer preguntas excepcionalmente, etcétera. Todo igual. El hecho es que se realiza antes del juicio oral dadas estas circunstancias excepcionales. Y además, una cosa adicional para finalizar es que si esa práctica de la prueba anticipada se pretende hacer después de la acusación, esto tendrá que informársele al juez de conocimiento. Bueno, pues eso es todo con respecto al tema de, de los medios de prueba adicionales a los que habíamos hablado en nuestro video inicial de juicio oral. Listo.